y cuando puede se la mienta al otro, porque tiene esa doble relación con su madre. Su madre es una madre abnegada a la que al mismo tiempo ama y desprecia. Adora para ocultar o para negar su profundo desprecio a una mujer que en el fondo se portó como mujer, se humilló para hacerlo grande, para hacerlo crecer, se convirtió en tapete para que él creciera, ¿no? Sí, la adora, se la debe, pero la desprecia porque no creció, porque no maduró, porque se convirtió en una mamacita sufrida, abnegada, etc., que es como a él le gusta, ¿no? Para que también lo pueda tratar, ¿no? Como un niño que cuando se enoja y hace su berrinche, entonces no le diga nada. Ya no les voy a decir más porque así se dice en México. En México se dice que los hombres han descubierto que la mejor manera de hacerse pendejos es encabronándose, ¿no? Ah, ya me hicieron enojar, ahora sí no hago nada. No, lo que pasa es que me sacó el tapón. No, lo que pasa es que ese cuate, la verdad es que me hace enojar, entonces ya mejor no. No, chavos, ya me hicieron enojar, no les doy de comer. No, esa vieja ya me hizo enojar, ahora ya no traigo la comida. No, mejor me voy a la cantina porque ya estoy enojado. Pues estar enojado es la mejor manera de eludir todo tipo de responsabilidad. ¿Por qué no hiciste eso? No, pues es que me saca de onda, es que me enoja. Bueno, ustedes piensen, ¿no se reconocen en esas frases? Yo sí. Y reconozco tíos, papás, abuelos, etcétera, una serie de gente. Entonces, la dominación masculina nos domina a nosotros y domina a las mujeres. No nos hace caballeros ni nos hace más virtuosos. Ustedes un poco saben estas cosas, ¿no? El género es una propuesta que intenta explicar desde una perspectiva nueva las diferencias entre hombres y mujeres. Pero para que haya, la que sigue, por favor, voy muy rápido, para que haya una buena referencia y una buena estudio de género, no se trata de que volvamos a decir hombre y mujer pensando que estamos pensando en lo mismo. Tenemos que ser críticos, tenemos que decir, bueno, muy bien, ¿cómo están viviendo los hombres? ¿Cómo están viviendo las mujeres? Y cómo el sistema en el que estamos viviendo nos está haciendo desiguales. ¿Tenemos que seguir pensando en términos de hombres y mujeres nada más? ¿O tenemos que pensar en aquello que nos hace hombres y mujeres de una época? Es decir, aquello que nos genera, aquello que nos da género en una época determinada. ¿Cómo son los hombres de mi barrio? ¿Cómo son los hombres de mi ciudad? ¿Cómo son los hombres de mi región? Comparados con los hombres de otros lados o las mujeres de otros lados. ¿Sí? La reflexión de género no es la reflexión de, ay, la naturaleza me hizo así, con eso me quedo. La reflexión de género es cuál es el proyecto y el significado social de ser hombre o mujer en este momento de la vida. Si los hombres masculinos, los másculos, es decir, los que son más, en fin, en latín, somos los que nos ocupamos de nosotros mismos, quizá tendríamos que hacer una reflexión también de esa manera, ¿no? Oye, ¿nosotros qué onda? ¿Qué onda con la paternidad? ¿Qué onda con el amor? ¿Qué onda con la ternura? ¿Qué onda con la responsabilidad social? Fíjense si la bronca es qué onda con las mujeres. O sea, parecería ser que ese es nuestro único rol. Somos hombres, entonces tenemos que pensar en las mujeres que es el otro. Bueno, y a la hora de pensar en sí mismos, ¿qué onda con mi cuerpo? ¿Qué onda con los suicidios, con los cánceres de próstata, con los madrazos en la carretera, ¿no? ¿Qué onda con los ídolos que están llenos de músculos, que toman anabólicos, etcétera? ¿Cuáles son nuestras imágenes? ¿Qué onda con nuestra perspectiva de tiempo, con nuestro pasar el tiempo en jueguitos, etcétera? O sea, ¿qué onda con el tiempo que pasamos con los cuates? ¿Qué onda con la cultura? Bueno, es que no se va a poder resolver problemas de violencia y de desigualdad, de género, de familia, etcétera, si ni siquiera eres capaz de pensar qué onda con lo que tienes puesto. Entonces el género es una oportunidad teórica para pensarse de otro modo. La que sigue, por favor. Nada más quiero decir que esos son... bueno, perdón, es que yo no sé nada de PowerPoint, entonces cuando hago cosas ya no sé si las quito o no. El género está ligado a la manera como nos metemos en la sociedad. O sea, nos hacemos hombres y nos hacemos mujeres. De una manera temporal. Por eso les decía que podemos hablar del fin de la masculinidad. A lo mejor tengo que decirlo de otra manera. Se está muriendo un tipo de hombre. La pregunta fuerte es, ¿cuál están haciendo? Así como se está muriendo un tipo de mujer. Mujeres como mi mamá ya no hay. La verdad, eso no... yo le decía, madre solo hay una, pero ¿por qué chino me tuvo que tocar a mí? No se la podían haber repartido de otra manera, ¿no? Pero bueno, o sea,
hay mujeres del tipo de mamá, de mis tías, de mis abuelitas, etcétera, ya no se hacen, ya no son como las de antes. Pero ¿qué otra mujer salió? ¿Qué otro tipo de mujer se construyó? ¿Y cómo participaron ellas, pensando sobre ellas mismas, en la producción de ese sujeto social? Fíjense bien, o sea, cómo se salieron del rollo determinista de la religión, de la naturaleza, etcétera, y empezaron a pensar en términos un poco más científicos. ¿Cómo queremos ser? ¿Tenemos libertad? ¿Tenemos cerebro? ¿Tenemos posibilidades? ¿Contra qué vamos a luchar? ¿Contra qué no vamos a luchar? ¿Cómo nos vamos a definir? ¿Cómo nos vamos a redefinir? Bueno, pues eso ha sido un proceso de medio siglo para acá en México, pero en otros lados de 100 años, de 200, o sea, a lo mejor en todas las épocas hubo, pero vamos, así que aguas con confundir feminismo antimasculinismo, ¿no? Es decir, es pensar en esta categoría de género como un medio de entender nuestra socialización. Entonces el masculinismo, en algún sentido, pues también retoma de la idea de género esta idea. ¿Por qué no nos pensamos nosotros un poco como género? O sea, no como un producto de la naturaleza solamente, ¿no?, determinados por las catecolaminas y por la testosterona y por no sé cuánto, sino también como un producto determinado biológicamente así, pero también determinado social, política y económicamente. ¿Qué tipo de hombre queremos ser? Para nosotros mismos y para las mujeres, pero para nuestros hijos, para nuestro entorno. Dominantes o no, mejor que dominemos todos, o que no mande nadie, pero que entendamos por dónde va. Entonces, este proceso de internalización en el individuo y en la individua, perdón que lo ponga así, pero bueno, aquí, en ese sentido, mi maestra en masculinidad, Lupe Mesa, por eso le agradezco mucho algunas de estas ideas, pues me ha insistido mucho en que seamos, no que pateemos la sintaxis y acabemos con el lenguaje, sino que hagamos visibles algunos conceptos, ¿no? Estos individuos o individuas que asumen, se apropian, aprenden el mundo, pero se dan cuenta que es su mundo, que ellos están en el mundo y que en algún sentido, digamos, el otro es un otro generalizado. Es decir, es un otro. Tú eres una mujer. ¿Por qué? Porque eres en algún sentido representante de todas las mujeres, pero no de todas las mujeres de todas las épocas, sino de la manera de generar mujeres que tiene esta época. Yo soy un hombre, sí, pero no soy igual que mis ancestros. Mi masculinidad no es eterna, se va construyendo socialmente. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en el proceso de socialización, pues hay una serie de caracterizaciones, ¿no? Aprendemos, es decir, no aprendemos todo el mundo objetivo así de una sola vista, ¿no? Las cosas se van aprendiendo poco a poco en procesos de educación. Por eso les decía José en algunas de las estadísticas que mostraba, en la opinión y en la percepción de la gente, ¿no? En la opinión de la gente que vas encuestando, pues los modelos y los estereotipos de hombre, mujer, macho, etcétera, se siguen reproduciendo en la casa, en la escuela, en el hogar, en prácticas concretas, ¿no? Bueno, yo insisto en que esto de ser género no es solamente ser genérico, como el doctor Sim. Significa en asumir que uno puede pensar su sexualidad, su estar en el mundo desde una perspectiva de reflexión y se encuentra con sus semejantes en un proyecto semejante. Y entonces ya no somos tan, digamos, veletas de la moda, veletas de la ideología, veletas del sistema. Es decir, pensar en género significa pensarnos a nosotros mismos en la historia y en el tiempo. La que sigue, por favor. Ahora, les puede parecer muy filosófico, pero finalmente nosotros nos socializamos cara a cara con el otro. Entonces, claro, si mi mamá, mi papá, mis tías, etcétera, pues juegan un rol tradicional, pues yo de principio aprendo que mi lugar es el con el que me identifico, o contra lo que me identifico. Pero si no empiezo a tener pares con quienes pensar mi condición, pues es cierto que pues, todo me parece natural y normal. Pues es natural que yo haga lo que yo hago, porque pues así somos los hombres, así son las mujeres, ¿no? Y si a mí me enseñaron que a las mujeres hay que referirse como las pinches viejas, ¿no? Pues así son. Que es un rollo también que muestra efectivamente en cierto sentido nuestro machismo y nuestra homosexualidad, insisto, que no tiene nada de malo, pero que es nuestra homosexualidad latente, ¿no? La no manejada. O sea, el que se refiere al otro sexo con desprecio, ¿no? Entonces es por lo menos digamos, homoempático, ¿no? Solo los hombres. O sea,
solo los hombres somos lo que no es mujer. Fíjense cómo, la que sigue, por favor. Fíjense cómo se ve. Si tú vas con una mujer y le dices, no, si te enojas durísimo con ella, ¿no? Te pateó tus cuadernos, se fue con tu cuate, te hizo todas las fregaderas que hacen las mujeres, que todos sabemos, ¿no? Te hizo te desgració la vida, como dice un poeta, ¿no? Te hizo pedazos. Bueno, a veces pasa, ¿no? Y tú te enojas con ella y vas y le dices, tú no eres mujer. ¿Qué hace? Le da risa. ¡Ah! ¿Cómo no voy a ser mujer? O sea, ¿qué fea eres? Bueno, sí puedes crear un problema tremendo. Pero si tú le dices, no eres una mujer, no le mueves un pelo, ¿no? Pues ¿cómo no va a ser mujer? ¿No? Es imposible para una mujer pensarse no mujer. Pero tú le dices a un hombre que no es hombre y le partes la mano. Pero eso es una desgracia. Esa es una desgracia sociológica. Por eso insisto, el sexo se organiza, se construye, lo que ustedes quieran, pero el género es una posición racional. Si a mí me dices que no soy hombre, probablemente también me dé risa. Porque yo puedo decir cuántos años o cuánta reflexión tengo pensando en lo que vale mi virilidad, mi masculinidad. Pero también puedo decir que no soy un hombre como hubiera querido mi papá. Y que probablemente no soy un hombre como hubiera querido mi época. Pero si me lo hubieran dicho hace 30 o 40 años, me hubieran lastimado profundamente. Decirme poco hombre, no eres hombre, etc. Pero eso es una categoría justamente de la manera como la cultura socializa el género. La que sigue, por favor. Sí, porque si bien es cierto que los hombres y las mujeres son una pluralidad y una diversidad, parece ser que la cultura define inmediatamente a las mujeres por su condición fisiológica, por su condición en el trabajo, por su condición sexual, por su condición, etc. Pero a los hombres les obliga a demostrar permanentemente que son hombres. Los hombres están en profunda y perpetua evaluación de su virilidad. Los hombres no lloran, los hombres no son mujeres, los hombres no son, todo es negativo. Entonces, ¿qué sí somos? ¿Qué sí somos los hombres? ¿No? Si no somos, si no rendimos, si no tenemos el tamaño adecuado, si no damos la performatividad correcta, si no proveemos lo necesario, si no hacemos lo que necesitamos hacer, entonces no pasamos el examen. Y eso deprime a los hombres, social y culturalmente, y eso viene también del sistema político y económico. Si usted no tiene $1,000,000 si usted no tiene un auto de tal tipo, si usted no compró una casa, si usted no se acostó con tantas personas, si usted no tiene tal espíritu deportivo, usted no es suficientemente hombre. Si usted no tiene éxito en no sé cuánto no es. Entonces fíjense que no se dice, pero los valores implícitos en ser hombre están muy claros, ¿no? Dominar, no ser mujer, despreciar en cierto sentido lo femenino, hacer un culto del propio cuerpo, tener más amigos que amigas, tener un modo particular de divertirse, etc. Bueno, pues si yo todo el tiempo me estoy evaluando de esa manera, pues es obvio que yo construyo una sociedad de esa manera. ¿Qué le transmito a mis hijos que es ser hombre? No participación extensa en el trabajo doméstico, no comprensión de una serie de cuestiones a propósito de mi cuerpo, mejor callarlas, no tener, en fin, hay una serie de cosas, pero están implícitas. No se dicen, lo que se dice es la evaluación. Usted nunca es suficientemente. En cambio, a una mujer no le puedes decir, tú no eres suficientemente mujer, que le vale gorro. No la insultas con eso. La mujer no está pensando, a lo mejor una mujer está pensando cómo es la otra, ¿no? Eso es otra cosa. Es otra psicología de la dominación también, de la dominación masculina, ¿no? Del ciberporno, ¿no? Machismo. ¿Qué es eso, muchacho? El porno está hecho para el gusto del hombre y para su enajenación.
Tienes en la tele, tienes en la pantalla lo que nunca vas a poder tener en tu cama, ¿no? Frustra. Frustra lo que sigue. Bueno, Un jab. pero es que son como los autos de carrera, es como ser el campeón en el fútbol, es como entrar en la selección. O sea, si los hombres son los que logran, pues uno nunca está logrando todas, porque uno está en otra tesitura social. O sea, entonces te ciudadanizas de segunda, te politizas de segunda, entras herido, ¿no? Muy hombre, sí, muy machito, pero siempre en segundo plano, porque nunca vas a ser como se dice que debe ser un hombre. ¿Eso es dominación? ¿Eso es dominación? Eso es político, chavos y chavas. Y nosotros le jugamos a la política, nosotros somos agentes de esa política. Yo cuando me meto y desprecio y maltrato y etcétera a las mujeres, yo propicio la dominación masculina. Pero también yo cuando domino, maltrato y humillo a los hombres, también propicio la dominación masculina. Porque es un modelo de dominación. A lo mejor deberíamos llamarlo de otra manera. Pero ese es el modelo. Entonces el problema del género, insisto, la que sigue, no es pensar, ¿no?, que hay estudios sobre las mujeres, como nos aportaron las mujeres, les decía al principio la que sigue, sino en generar conocimientos a propósito de los hombres. Y no centrarnos, como lo muestran las encuestas, solamente en las, ¿cómo les diré?, en repetir los estereotipos de la naturaleza, sino en analizar nuestro entorno social. ¿Cómo es la división social del trabajo? ¿Cómo se complica el mundo del que venimos? ¿Cómo nos dejan socializarnos de manera primaria y cómo nos socializamos de manera secundaria? Es decir, ¿cómo vivimos, mamamos en la cultura de nuestra familia un modelo de hombre y un modelo de mujer? Pero después, ¿cómo nos vamos a posicionar en la cultura social en la que participamos en nuestra clase, en nuestra escuela, en nuestros proyectos colectivos, que en un segundo modo de interpretar? Por eso la teoría de género tiene un cierto sentido para nosotros, o sobre todo para los que estamos metidos en estudiar, porque luego nos hacemos preguntas, la que sigue, por favor. Por ejemplo, cuando nos preguntamos qué sucedió con los hombres, o sea, tú eres un sociólogo, tú eres un antropólogo, tú estás estudiando y dices, oye, ¿por qué entre 11 y 25 años se suicidan más hombres que mujeres? Para decirlo claramente, 11 hombres por cada 4 mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué cuando ves la estadística de qué mueren los jóvenes en este país? Mueren de suicidio y de accidente. ¿Y el accidente con qué tiene que ver? Con la velocidad y con el alcohol. Ah, es que las chavas ya le están entrando también más al alcohol. Pues qué padre, se están volviendo masculinas. A toda madre, viva el género. ¿No? O sea, si por masculino se entiende la autodestrucción o la captación de los valores masculinos en ese sentido. Pero lo que a ti te llama la atención como sociólogo es el número, ¿no? Te explota entre las manos. ¿Por qué se están muriendo los chavos? El índice de depresión en la edad adulta. Porque es cierto, en la edad adulta a las mujeres les empiezan a dar ciertos males debidos al deterioro de un cierto tipo de vida social. Pero de los hombres nadie habla, ¿no? Ahora resulta que todos los hombres tienen disfunción eréctil. ¡Qué mercado!, ¿no? No, es que siempre tuvieron. ¿Qué mercado? ¿Qué mercado? ¿Qué mercado tan interesante para lo masculino, ¿no? Ahí donde más te duele. Ahí donde se centró la imagen. Entonces, bueno, hay crisis, yo lo digo, ¿no? Lo que sí es verdad es que actualmente hay una gran crisis. Pero de legitimación, de modelos, ¿no? Porque, la que sigue por favor, porque la masculinidad tradicional no nos está rescatando, nos está haciendo más violentos, más frustrados, más enojados y envidiosos, pero menos constructores de lo que nos está proponiendo otro modo de vivir. O sea, las mujeres también son víctimas de la dominación masculina, de otro tipo de dominación masculina. Pero si no hay diálogo intergeneracional, entonces volvemos a repetir los patrones. O sea, la violencia puede ser más sutil, la violencia doméstica puede ser menos de madrazos, ¿no? Pero puede ser el juego intelectual para destruir al otro, ¿no?
para acabarlo, para aniquilarlo, descalificándolo. La posibilidad de no tener un proyecto de familia, o la posibilidad de no tener un proyecto de educación, la posibilidad de no tener un proyecto de convivencia, ¿no? ¿Por qué la pareja está tan en cuestión? Pues porque está en cuestión la posibilidad de situarse en un modelo distinto, ¿no? Bueno, sí es cierto que tenemos que llamar de otra manera entonces a lo que yo llamaba la dominación masculina. Hay una masculinidad hegemónica, dominante. ¿Podemos hacer algo para plantearse un modo de pensar para crear nuevas formas de construcción de identidades masculinas? ¿Nuevas formas de relación inter e intragénero? Esa es una pregunta. Sigue, por favor. Porque hay movimientos en hombres, ¿no? Movimientos masculinos. Y no voy a extenderme mucho, pero les voy a decir de qué se trata en la que sigue, por favor, ¿no? Porque todos, finalmente, los movimientos que se dan en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, que van a empezar a ver en México, tratan de responderse a esa pregunta: ¿qué es ser hombre hoy? Que es un poco sobre lo que yo he estado redundando en esta pequeña plática con ustedes, ¿no? ¿Qué es ser? ¿Cómo se divulga a través de esto? Y hay posiciones radicales, la que sigue, por favor. O sea, hay desde los que van pensando, pues hay que volverse un hombre como los que eran antes, hay que volver otra vez a los valores básicos de la violencia, de la antifeminidad, etc. Y hay otros que empiezan a decir, pues hay que tratar de buscar otras formas de cuidado de sí mismo, hay otras formas de buscar la ternura, la comprensión, la lucha social, unidos otra vez. Cuando uno dice, los jóvenes ya no salen a la calle, ¿no? Ya no van a hacer protesta social, ya yo soy 132, pero fíjense qué logró el yo soy 132. O sea, lo vio desde mi perspectiva sociológica. Volvió a permitir que se encontraran hombres y mujeres jóvenes en un proyecto común, en sociedad. Y ahí, en ese proyecto, se dieron liderazgos femeninos y liderazgos masculinos, se dieron liderazgos, etc. ¿Cuáles son los liderazgos que sucumbieron a la dominación? Los que entraron rápidamente a Televisa, los que entraron... ¿Quiénes fueron mayoritariamente? Hombres. ¿No? Bueno, se politizaron, ¿no? Entraron en el guiño, ¿no? No, pues este es un montón de hombres, mejor vamos con los que de veras mandan y todo. Pero los que hicieron el movimiento, a lo mejor con liderazgos femeninos y masculinos, pero ahí nadie se preguntaba, ¿quiénes son más, las mujeres o los hombres? No, ¿quién es más? El proyecto que tenemos. Una construcción de género en un proyecto social diferente. Ahí se encontraron otra vez. ¿Qué pasó en Irán? En Irán salieron hombres y mujeres por la lucha democrática. ¿Cómo acabó esa lucha? Cuando la dominación masculina volvió a meter a las mujeres en la casa y dejó a los hombres en la calle. Lo hicieron los religiosos. Volvieron a desencontrar a los géneros, ¿no? Y volvieron a crear la división sexual del trabajo, ¿no? Es decir, se acabó la división política. Se desencontraron. Si nosotros no tenemos un proyecto social común, si nosotros no tenemos un proyecto por el medio ambiente, por la cultura, por la política, en la que podamos dialogar hombres y mujeres, pues claro que no vamos a tener una perspectiva de género. Y no vamos a encontrar cuál es nuestra especificidad si no la practicamos. Si yo no interactúo con chavas y chavos para hacer cosas nuevas, pues no voy a encontrar mi nuevo rol de género. ¿Cómo voy a pensar en mí como hombre si sigo haciendo el mismo trabajo y el mismo patrón y me siguen viendo de la misma manera? No puedo gozar mi masculinidad. En cierto sentido la tengo que padecer. O bien la gozo en tanto que gozo del poder, en tanto que gozo de la dominación, porque no encuentro otro camino. Eso es lo que los hombres están pensando ahora. Y es sobre lo que se están preguntando, ¿no? ¿A qué sigue, por favor? Miren, cuando nos dicen que somos hombres, los imperativos tradicionales son fecundar, proveer y proteger, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque tenemos que tener potencia sexual y competencia sexual, independencia y autonomía y actuación en el espacio público. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con las chavas? Si nosotros no entendemos que cuando cogemos fecundamos los dos, los dos le echamos ganas, los dos estamos descubriendo nuestro cuerpo, los dos estamos reestructurándonos, ya verdad, ya estamos, ¿no? Pues entonces no vamos a poder caminar más adelante. Bueno, ya se está acabando, ¿eh? Nos dicen lo que tiene que ser todo hombre verdadero: potente, capaz, poseer un gran cuerpo, grandes genitales, contundente en el cortejo, fácilmente excitable, insensible en el acto. Vean la pornografía, ¿no? Los cuates
No ponen cara de nada, ¿no? Y las chavas. O sea, es una representación simiesca del género. ¿No? Simiesca. No hay contacto, no hay comunicación, hay dominación otra vez, hay desgeneración. Ni siquiera degeneración, dije. Y no es un rollo moral, ¿eh? Como ven, a veces lo veo. ¿No? La diferencia es que cuando yo lo veo aquí así, y mi chava me dice, ¿ya te fijaste en la cicatriz de la cesárea? Cada quien ve cosas distintas. Bueno, lo que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Tenemos que empezar a pensar cómo la política en general, lo dejo así, en el campo, en la ciudad, en el medio ambiente, en la tecnología, nos hace pensar de una manera confusa nuestra posición de género. Y cómo tenemos que inventarnos desde donde estamos. Ustedes son estudiantes, ustedes están inventando, están creando, pero también están inventando y creando un sujeto personal nuevo, un sujeto masculino y un sujeto femenino. Y aprovechen la ocasión. Aprovechen la ocasión porque entonces la que sigue, ya ver si ya... Otra. Lo que tenemos que empezar a pensar es, así como la feminidad o la reflexión feminista ha aportado nuevas cosas para pensar al ser humano, tenemos que pensar si algo de lo masculino podría ser de ambos. Si pudiésemos compartir algo, otras esferas de virtud. Esferas de virtud compartidas entre hombres y mujeres, ¿no? Una valentía que tenga que ver con el temor a los daños importantes, en especial a la muerte, y luchar contra eso conjuntamente, ¿no? Cómo los apetitos y los placeres corporales tienen que tener una cierta moderación. Moderación no significa calma o bájate, significa contrólalo. Sé el dueño. No, déjate llevar. Déjate llevar significa paga, yo te cobro, ¿no? Si la distribución de recursos limitados tiene que ver con justicia, ya no son privilegios de los hombres, ya son privilegios de nuestras relaciones de género construidas sobre una novedad. Si el manejo de la propiedad personal en lo que respecta a los otros puede ser entendida como generosidad. Si podemos tener que el manejo de la propiedad personal en lo que se refiere a la hospitalidad puede entenderse como hospitalidad en el sentido amplio. O sea, si los valores que se atribuyeron a lo masculino pueden ser de todos. ¿No? Esa es la pregunta que me hago. Y la última, pues es un poco esa, ¿no? Si hay una posibilidad de una cierta grandeza de alma, de una cierta carácter bondadoso, si hay una cierta veracidad y afabilidad, si hay buen juicio, si hay perceptividad y conocimiento y sensibilidad, si hay sabiduría práctica que se atribuía solo a lo masculino, no podemos recuperarlo los hombres de una perspectiva de género distinta y no podemos pensar que también es de las mujeres. Y que eso es justamente lo que compartimos. Así como lo femenino ha aportado un montón de cosas, ustedes lo irán viendo. Es la única forma, desde mi punto de vista, chavos, de acabar con ciertas formas de violencia tradicionales, que es la violencia que nos hacemos a nosotros mismos por no querernos conocer a fondo a nosotros mismos. Muchas gracias.